De acuerdo con Schurholz y otros, la internacionalización de una asignatura es un proceso mediante el cual se integran elementos internacionales en el contenido de una asignatura. Se utilizan recursos internacionales en las lecturas y tareas del curso y se implementan metodologías de instrucción apropiadas para una población estudiantil culturalmente diversa. Partiendo de esta premisa, en el primer semestre del 2024, la Academia de Entorno Socioeconómico de México, del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 19 Leona Vicario, desarrollamos una estrategia innovadora para generar aprendizajes significativos en nuestros alumnos de nivel medio superior, explorando la historia, cultura, economía y gastronomía de diversos países para compararlos con nuestra nación. Esta investigación nos llevó a desarrollar el proyecto Corredor Gastronómico, el cual se divide en tres fases. La primera fase es de investigación, la segunda fase es de producción y análisis y la tercera fase es la presentación. Dentro de las estrategias didácticas y de profesionalización de los estudiantes, integramos 5 estrategias aplicadas a cada una de las fases ya mencionadas. La primera, dentro de la fase de investigación, tuvimos la de investigación, que en este caso es el método por proyectos. A cada equipo se le asignó un país y esta investigación no solamente fue orientada, sino que fue guiada en el sentido de que todas las páginas, toda la parte de la cibergrafía, la bibliografía, fuese justamente no solo de manera oficial, sino didáctica y en muchos casos que estuviese aprobada, partiendo obviamente de las embajadas o de los países que se habían asignado. Dentro de esta misma fase de investigación integramos la estrategia del aprendizaje colaborativo, desarrollando en nuestros estudiantes la capacidad de liderazgo al tener esta iniciativa de acercamiento con las embajadas, hacerles llegar una carta de invitación al evento y que de esa manera hubiera cooperación entre todos ellos para no solamente acomodar y respetar las ideas de acercamiento, sino en este caso también de posibles respuestas a estas cartas de invitación. Luego, dentro de la fase 2 de producción y análisis, tenemos la fase de las estrategias, la estrategia didáctica de la participación, en donde la integración de nuestros estudiantes, el intercambio de ideas nos ayudó a generar no solamente la resolución de problemas, la parte de logística, la parte de la planeación, la parte del cronograma, por ejemplo, para poder asignar los espacios para un corredor gastronómico y también de alguna manera ir resolviendo esta situación de cuál era como el platillo típico representativo de cada una de estas culturas, porque a final de cuentas ese era el objetivo primordial de establecer este corredor gastronómico dentro de la degustación como tal. Y luego, por último, la fase 3 que tiene que ver con la presentación. Aplicamos la estrategia primero del juego y la simulación, que no era tanto literalmente por el juego, sino esta cuestión del ensayo sobre los platillos típicos, que se quedara de alguna manera lo más acercado al platillo original, partiendo también inclusive de descubrir la significación de ese platillo, el origen como tal de ese platillo, y bueno, obviamente que también nos adentrara un poco a representar parte de la cultura de cada una de estas naciones. Y por último, la parte obviamente que engloba la exposición dedicada y dirigida hacia todo el personal del CECIT, para compartir no solamente las identidades nacionales culturales, no solamente la degustación gastronómica, sino sobre todo que sirviera esta actividad como un vínculo de acercamiento con aquellos países con los cuales podemos tener demasiadas afinidades y también reafirmar que las barreras culturales no son eso, sino más bien pueden ser acercamientos justamente de multiculturalidad dentro de esta educación globalizada. El corredor gastronómico significó una serie de retos, pero de los cuales nos vimos muy beneficiados con nuestra comunidad del CECI-19. Y bueno, para lograr todo esto, se llevó a través de fases o una especie de etapas para poderlo implementar. Pero entonces, ¿cuáles fueron los desafíos que nosotros tuvimos que enfrentar? Bueno, pues básicamente las etapas de iniciación y planificación son llevadas a cabo por un grupo pequeño o un equipo pequeño de trabajo. En este caso estamos hablando de los profesores de la Academia de Entorno Socioeconómico y que posteriormente íbamos a requerir la implementación
que teníamos que involucrar a varios departamentos y esto se volvió una labor titánica en su momento. Otra de las situaciones peculiares es motivar durante todo el semestre a nuestros estudiantes para que se llevara a cabo el proyecto, porque el proyecto no se elaboró de un momento a otro, sino que fue una serie de pasos, de etapas en las cuales era necesario mantener la captación del interés de nuestros alumnos para las labores de investigación y ese fue uno de nuestros principales riesgos, que los alumnos se interesaran por conocer los datos económicos, sociales, gastronómicos, de turismo, de educación, etcétera, de otras culturas que no eran las de ellos. Entonces, esto lo tenían que hacer de una forma objetiva y veraz. Y pudieron percatarse a su vez la majestuosidad que implica conocer a nuestro mundo, la vida, la información y la complejidad que también requiere este mundo globalizado. Asimismo, darle continuidad al proyecto a lo largo del semestre apoyándonos de cada una de las etapas de planificación y proporcionar el interés y curiosidad en cada uno de ellos por llevar la información todavía más profunda. Esto los llevó a sumergirse, a buscar datos en su investigación que todavía fueran más veraces, buscando contacto con fuentes directas, es decir, solicitar citas a embajadas para que ellos no se quedaran solamente con la información de Internet. Entonces, esto implica un gran reto para nuestros estudiantes, inclusive romper el pánico escénico y todavía peor, abordar una plática con alguien de un personal diplomático. Algunas embajadas, lastimosamente no recibimos respuesta, pero pues esto no los detuvo. Crearon sus oportunidades y tomaron la oportunidad cuando se les presentó. Y en este caso, la Embajada de Costa de Marfil fue la que nos dio las puertas para que ellos pudieran ver los resultados de su fruto de trabajo. Entonces, gracias a este proyecto logramos que los jóvenes fueran autodidactas, analíticos, veraces y sobre todo que adquirieran nuevas actitudes sociales. Profesionales, sobre todo, que es lo que se busca en el instituto, para que así lograran una entrevista con la Embajada de Costa de Marfil. Otro de los retos fue afrontar la elaboración de los platillos, porque aunque pensemos es simplemente comida, no, es complicado porque son alumnos que muy probablemente nunca habían tocado una espátula en la cocina, una cacerola, y entonces ahora se ven en la necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque estaban sumergidos en su proceso de investigación. Se dieron a la tarea de buscar cada uno de los ingredientes, pero cuando se toparon que algunos de estos ingredientes no se encontraban en México, su proceso de investigación se amplió todavía más para ver qué ingredientes podían sustituir a los principales y que al final el platillo que iban a presentar en el corredor gastronómico fuera lo más cercano a la gastronomía de cada una de estas naciones que ellos presentan. La culminación del proyecto sucedió el pasado 1 de diciembre del 2023, con la participación de alumnos de los 3 niveles y de las 3 carreras que ofrece nuestro plantel. Los países que presentaron fueron Cuba, Corea del Sur, Nicaragua, Finlandia, Filipinas, Perú, Reino Unido, Uruguay y Costa de Marfil. Escuchemos algunos testimonios. Compartir nuestra experiencia como monitoras en el corredor gastronómico. Desde sus cimientos, el corredor gastronómico tenía el propósito de ahondar en las diversas culturas de los países. Además de que tuve la oportunidad de visitar las instalaciones de la Embajada de Costa de Marfil, donde los marfileños nos recibieron con los brazos abiertos, dispuestos a comentarnos más de su cultura. En general, el corredor fue una experiencia muy inolvidable, dado que fue el primer encuentro internacional. Soy del grupo 4UD07 y la materia en la que cursé el corredor gastronómico fue en la materia de entorno socioeconómico de México y mi experiencia ante ese evento fue muy buena, estuvo muy entretenido, fui un expositor, me emocionó mucho, también me ganaron los nervios, pero en sí fue una buena experiencia. No me tocó exponer, sí quise,
pero en gran parte creo que nos dejó muchos conocimientos porque fueron bastantes investigaciones y más que ser tediosas casi siempre eran interesantes por la manera en la que los veíamos, la manera de traer platillos y más porque los pasillos, bueno, tengo una cualidad o no sé qué sea, pero los pasillos olían riquísimo. Entonces de lo del corredor creo que es una experiencia que sin duda volvería a repetir. La culminación del proyecto representó, para la gran mayoría de los alumnos, el término de sus actividades académicas integradoras relacionadas a la asignatura de Entorno Socioeconómico de México. No así para el grupo que desarrolló a Costa de Marfil. Esta investigación dio un fruto inesperado e invaluable para los jóvenes, puesto que al cabo de 2 semanas de haber terminado la presentación, el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Côte d'Ivoire en México recibió a un grupo selecto de ellos para convivir y tener un acercamiento con estudiantes mexicanos. Del mismo modo, y por conducto de esta misma vinculación, la embajada aceptó visitar nuestras instalaciones para conocer un poco más de los proyectos educativos del plantel en enero del 2024. Recibir la visita de la embajada en el plantel significó un reto debido a la premura de la aceptación de la embajada. Propició un nuevo reto, pero mayores oportunidades para nosotros, organizar todo entre alumnos, docentes, administrativos y directivos. Se volvió una labor realmente monumental, que al final pues obviamente nos rindió los frutos más satisfactorios para toda nuestra comunidad del CECI 19 y recibir un cuerpo diplomático y ver el nivel de interés de la embajada de Costa de Marfil por nuestro país, por nuestra cultura y sobre todo por los proyectos que estaban haciendo nuestros estudiantes fue la mayor gratificación que pudimos tener. Así que el desarrollo de investigación de alto nivel es uno de los objetivos estratégicos de la educación pública y privada en esta actualidad. El conocimiento científico no debe quedar restringido en los aspectos académicos, sino que debe permitir su divulgación en diferentes escenarios, en los que pueda impactar, transformar y sobre todas las realidades de nuestra población, es decir, de nuestros estudiantes, para que atiendan diferentes necesidades y problemáticas en un futuro. Agradecemos a todos los participantes, alumnos monitores, presentadores y cazadores por su esfuerzo y su dedicación. Agradecemos a los compañeros docentes que permitieron la transversalidad a través de pequeñas actividades dentro y durante el corredor gastronómico. Agradecemos también a nuestras autoridades que sin evidencia previa de haberse ejecutado este tipo de actividades en algún plantel, nos brindaron su confianza. La segunda edición del corredor gastronómico no solo enriqueció el conocimiento de nuestros alumnos, sino que también fortaleció los lazos de nuestra comunidad educativa. Además, nos ha abierto la puerta a 9 países diferentes y nos impulsa hacia nuestra nueva meta de alcanzar 186 países más antes del 2027. Aunque la política de internacionalización del Instituto Politécnico Nacional se centra en la movilidad internacional y la acreditación de planes y programas de nivel superior, nosotras estamos convencidas de que podemos fomentar la motivación en los estudiantes desde el nivel medio a través de estas estrategias académicas. Este evento ha demostrado que al involucrar a los estudiantes en actividades y prácticas culturales, no solo ampliamos sus horizontes académicos, sino que también cultivamos su mentalidad global y a una apreciación por la diversidad cultural también. Así reafirmamos nuestro compromiso de seguir poniendo la técnica al servicio de la patria, inspirando a las futuras generaciones a explorar, aprender y contribuir a un desarrollo global. Con iniciativas como esta, nos encaminamos hacia un futuro donde nuestros estudiantes estarán mejor preparados para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades de un mundo cada vez más interconectado.